Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Orientalab. Hoy nos adentramos en un tema fundamental, pero a menudo poco visible: la medición de impacto en la intervención socioeducativa, los métodos y las herramientas disponibles para evaluar y cómo se aplican estos aprendizajes en las organizaciones sociales. Todo un reto institucional que, puesto en marcha de forma estratégica, nos ayuda a mejorar el impacto social de nuestros programas. En Tomillo entendemos que el éxito de nuestra intervención no se mide únicamente en cifras o en resultados inmediatos. El éxito significa que los jóvenes desarrollan sus competencias socioemocionales, adquieren autonomía y logran lo que llamamos una salida positiva, es decir, continuar formándose o acceder al empleo. Pero ¿cómo podemos medir la autonomía o el desarrollo socioemocional? Aspectos que a menudo parecen intangibles. Este desafío nos ha llevado a utilizar pruebas estandarizadas en nuestras mediciones que no solo nos permiten evaluar el impacto, sino también identificar áreas de mejora para fortalecer nuestra acción socioeducativa. Pero la evaluación no se queda ahí. Es también una brújula que orienta a la mejora continua de nuestros procesos. Nos permite detectar debilidades, ajustar estrategias y garantizar que estamos respondiendo de manera efectiva a las necesidades de los jóvenes a los que acompañamos. Para hablar de todo esto, hoy tenemos el privilegio de contar con 3 invitados excepcionales. Juntos vamos a explorar las oportunidades que plantea el reto de evaluar el impacto social de la acción socioeducativa, desde los métodos y herramientas de evaluación hasta la aplicación de los aprendizajes que deja este proceso en las organizaciones sociales. Así que sin más preámbulos, empecemos. Primero damos la bienvenida a Marta Castillo, directora de Estudios e Innovación Social de Fundación Tomillo y responsable del proyecto Orienta Más, compartiendo rutas innovadoras para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Iniciativa que se enmarca en este podcast. Marta, un placer tenerte aquí. Buenos días, Elsa, gracias. Pues llevamos más o menos año y medio ejecutando este piloto de innovación social, ¿no?, que nos financió la Comunidad de Madrid con fondos Next Generation, que lo hemos venido a llamar Orienta Más y que nos está dando precisamente la ocasión de trabajar con Arturo y con Miguel, con la UNED, con un equipo de la UNED, para evaluar el impacto, los resultados de nuestra intervención socioeducativa con jóvenes, pero también el cómo lo hacemos, que para nosotros es muy importante. O sea que, bueno, espero que vamos a tener ocasión de comentar hoy sobre esto. Pues efectivamente también nos acompañan Miguel Melendro, Arturo Galán. Ambos forman parte del grupo de investigación TABA de las Facultades de Educación y Derecho de la UNED, una referencia en el ámbito de la evaluación en contextos educativos y sociales. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. ¿Qué os motiva a trabajar en la evaluación de modelos como el de Fundación Tomillo, Miguel? Bueno, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotras y con mi compañero Arturo. Nos motiva, pues en principio, cuando vimos la convocatoria, Tomillo es muy conocido por su trabajo de años, ¿no?, con jóvenes en dificultad social, en vulnerabilidad. Entonces vimos el proyecto y nos parecía muy interesante, ¿no? Y luego el estudio de modelos es especialmente atractivo, ¿no?, porque en la evaluación te permite ver un montón de elementos complejos que interactúan y bueno, no es una evaluación sencilla, pero es muy interesante, ¿no? Yo creo que este es fundamentalmente, bueno, que tenemos un equipo excelente, que funciona muy bien, con muchas ganas, y nos animamos y aquí estamos. Sí, buenos días. Pues para mí también, la verdad que poder trabajar con una organización como Tomillo, que es muy prestigiosa y que trabaja en contextos vulnerables, pues para mí es una motivación para dar lo mejor de mí haciendo mi trabajo profesional también, ¿no? Con lo cual, pues esto es un incentivo más para hacerlo bien. Y luego, en segundo lugar, también es una forma de aplicar nuestros conocimientos y los conocimientos del grupo en evaluación, como es esta evaluación externa, y precisamente poder aportar a una organización como Tomillo los puntos fuertes y débiles de un programa que están implementando y que es el fruto de un trabajo que viene desarrollando Tomillo durante muchos años, ¿no? Entonces, poder participar de una forma externa para ayudarles en esto me parece un reto muy interesante. Bien. Marta, ¿qué es la evaluación y cuál es su importancia y utilidad en la acción socioeducativa y en las organizaciones que la llevan a cabo? Pues mira, me parece una pregunta compleja de responder,
porque el concepto de evaluación yo creo que es un concepto bastante elástico, ¿no? Y que varía dependiendo de a qué lo apliques y qué es lo que quieras evaluar. O sea, hay mucha elasticidad y podríamos entrar en muchas disquisiciones sobre esto. Con carácter genérico puedes decir que una evaluación es un proceso sistemático que mediante la aplicación de unas normas, de una metodología y de unos criterios concretos de evaluación nos permite valorar o estimar una determinada intervención, un programa, una política. En el caso, decía que dependiendo del tipo de evaluación, pues esa valoración será de un tipo u otro, pero desde luego una evaluación siempre implica valorar o emitir un juicio acerca de algo, ¿no? Pero ya decía que tiene mucha elasticidad el concepto. Respecto de si es importante o útil, pues yo considero que evaluar programas, en este caso de intervención socioeducativa, debería ser algo que estuviera muy incluido en el ciclo, digamos, de la propia intervención, ¿no? Debería ser algo que estuviera estandarizado, que fuera parte, ya digo, del propio proceso, de los procesos, de los programas, y que revisar cualquier intervención de tipo socioeducativo o de intervención con personas, revisarlo a través de una evaluación, es necesario, es muy importante y te permite al final entender qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, ser responsable con lo que haces y mejorar toda tu actividad. O sea que muy importante, sí. Sí, yo añadiría también que para mí la evaluación es una herramienta fundamental porque nos permite mostrar evidencias de lo que funciona en educación. Estamos acostumbrados, cuando hablamos de investigación, a escuchar la investigación experimental, la investigación de las ciencias biosanitarias, pero en ciencias sociales hacemos mucha investigación y muy buena. Es verdad que es una ciencia mucho más joven, pero eso no quiere decir que no llevemos unos cuantos años ya mostrando evidencias y en ese camino de mostrar nuevas evidencias. La evaluación es una herramienta fundamental de toda organización que quiera verdaderamente tener conciencia y tener evidencias de que lo que hace está bien hecho. Y esto, a su vez, pueda servir para otras organizaciones, ¿no? Cuando mostramos y publicamos que lo que hacemos funciona, otras organizaciones, otras personas pueden también beneficiarse de nuestros hallazgos. Y una segunda cosa que quería decir también es que hay una frase muy manida que dice que lo que no se evalúa se devalúa, ¿no? Y efectivamente, en el campo de la educación estamos acostumbrados a que lo que se mide fundamentalmente es el rendimiento académico, y esto lo vemos en estudios como PISA, ¿no? Quizás el más conocido. Pero hay otros factores, hay otras dimensiones, como son todas las competencias no cognitivas, que son fundamentales para el desarrollo y la formación integral de las personas, que es algo que está siempre en el discurso, que está en las leyes, pero que a la hora de la verdad no lo vemos desarrollado, entre otras cosas, porque no se evalúa eso, ¿no? Por eso me gusta también este proyecto, porque, por ejemplo, nos estamos dirigiendo a competencias socioemocionales, entre otras cosas, ¿no? Cuando ponemos el foco en ellas también, esto lo debemos hacer a través de la evaluación, y esto ya lo desarrollaremos probablemente en la entrevista, pero resulta fundamental para dar también ese feedback a las organizaciones de cómo funcionan, cómo se desarrollan esta formación integral los estudiantes. Yo quería añadir una cosa a esto que has comentado tú, que me parece súper importante, ¿no? Y que yo lo he vivido mucho en los años de trayectoria profesional que llevo, lo he observado, ¿no? Y es que siempre hay como mucho debate en la cientificidad de lo social o incluso de la educación, ¿no? En la capacidad, la posibilidad de medir o de hacer tangibles determinadas cosas, que yo creo que es algo que un poco como que flota el ambiente, ¿no? Y que en parte las organizaciones creo que nos cuesta verlo de esa manera, esa posibilidad de aplicar medidas estandarizadas o pruebas que te permiten cuantificar determinadas cosas, llegar a mediciones, voy a decir, bastante fiables, bastante exactas, en un campo que aparentemente no es el de un laboratorio en situación constante, ¿no? Que no varía en el tiempo, con probetas y con pipetas, quiero decir, ¿no? Siempre hay un poco, y yo siempre he tenido esa sensación, que me parece que en parte, hay que hacer un esfuerzo por hacerlo, pero que como tú has dicho, que hay mucha trayectoria de trabajo en esa materia, en materia educativa, en este caso, ¿no? Miguel. Sí, bueno, poco que añadir. Yo creo que está muy completo lo que comentáis. Yo sí quiero hacer referencia
a la denominación del proyecto, Orienta Más, rutas compartidas para la inclusión, la inserción de jóvenes en dificultad social, ¿no? Creo que es un tema muy importante en la evaluación. Es decir, una ruta compartida es algo que se hace conjuntamente con la mirada de todos, de los jóvenes, de los profesionales, de los técnicos coordinadores, de nosotros mismos, ¿no? de los evaluadores. Y en ese sentido creo que enriquece mucho el que consideremos, y yo creo que va a salir más este tema, que estamos en una ruta compartida, que estamos juntos en un proyecto que va a ir transformándose desde el principio hasta más allá, porque nuestra idea, por lo menos la mía de evaluación, no es que se hace en un momento dado y se acaba, sino que el proceso en sí implica una serie de reflexiones, una serie de cambios incluso institucionales, cuando se ve esa evaluación, ¿no? Y la ven los profesionales, y proyecciones de futuro, evidentemente, si se hace bien. Si no se deja en un cajón un informe, sino que se moviliza, se consulta y se sigue trabajando en esa línea. Y pues la denominación rutas compartidas me parece que es perfecta. Miguel, cuando hablamos de impacto social en un contexto socioeducativo, ¿cómo concebimos más allá de las métricas tradicionales? Bueno, tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Yo creo que el impacto va más allá, pues, de la eficacia de un sistema, de que consiga sus objetivos. Es algo mucho más amplio, ¿no? Que nos viene a decir hasta qué punto socialmente, si hablamos de impacto social, eso transforma, ¿no? Lo has comentado tú en la introducción, ¿no? La evaluación transforma, y es cierto, si no, es una evaluación que se queda corta, ¿no? Entonces, el impacto social, ¿en qué implica? Pues que va a haber jóvenes que transitan a la vida adulta de una forma determinada, jóvenes que además están en unas situaciones muy distintas al resto de los jóvenes, son mucho más jóvenes y necesitan una intervención muy concreta. Esa acción educativa, socioeducativa, con esta población juvenil no solo vulnerable, sino que se les ha puesto antes de tiempo frente a un problema complejo, pues es una medida de impacto importantísima, pero no solo por saber si tienen empleo, si están satisfechos con lo que han conseguido, si se han empoderado y son chavales que van a tener, son personas que van a tener un futuro, sino hasta qué punto van a comprometerse con su sociedad y hasta qué punto la sociedad se compromete con ellos. Esta es otra parte del impacto, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Muchas cosas no se pueden medir, yo lo siento, pero es cierto. Hay un currículum oculto entre de las evaluaciones que te hace ver, empiezan a salir elementos que son muy ricos, algunos son unos obstáculos importantes y que te ayudan a ver hasta qué punto ese impacto se produce como se tiene que producir y hasta qué punto las políticas sociales, que en el fondo es otra de las líneas del proyecto, yo creo que es muy importante, la Unión Europea con los Next Generation y la comunidad con su apoyo a este proyecto están diciendo que esto es un punto de mira para ver qué hay que hacer, ¿no? Y yo creo que es muy importante el impacto que tenga también la evaluación conjunta de cara a las políticas sociales de futuro. Marta, según tu experiencia, ¿es fundamental definir qué significa tener éxito antes de evaluar cualquier intervención? Pues a ver, es que definir el éxito en definitiva habla de haber definido unos objetivos, unas metas de tu actividad, ¿no? de tu intervención, que en el caso de la fundación, una fundación como nosotros, implica en definitiva cumplir con la misión fundacional, con la misión de la organización desde que se creó, ¿no? Que en nuestro caso somos una organización de 40 años que creo que ha sido bastante estable, hemos sido bastante estables en la mira que tenía, de la aportación que tenía la fundación a la sociedad, ¿no? Nosotros como Tomillo creemos en el potencial de la persona y su poder transformador y que todas las personas tienen un talento, pero que muchas veces, en el caso concreto de jóvenes de contextos desfavorecidos, como son muchos de los que vienen a Tomillo, o si no la mayoría, ese talento no sale si no se les acompaña para que ese talento aflore, ¿no? Y que sean personas pues, que se integren socialmente de la manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra misión es que cada joven tenga oportunidades para ser su mejor versión y para eso les acompañamos y les orientamos para que tengan una serie de experiencias significativas que les permitan crecer personalmente y profesionalmente. Es verdad que nosotros hablamos de un indicador, que de hecho tú lo has comentado en la introducción, que es el de la salida positiva, ¿no?
que es que cada joven que viene a Tomillo, una vez que pasa por nuestros programas, esté activado para seguir estudiando o trabajando. Pero estamos hablando de más cosas, no solo que ese joven siga trabajando o estudiando, sino que eso implica que haya adquirido, que se haya empoderado en su propio proyecto personal, que haya empezado a tener ideas que cuando llegó a Tomillo no llegó, que sea más autónomo. Y todo eso está detrás de la idea de la salida positiva. Ese es el éxito que nosotros buscamos acompañando a jóvenes. Yo querría añadir una cosa aquí también, y en relación con lo que decía antes Miguel, y es que yo creo que es muy importante definir qué es el éxito, porque el éxito se puede definir de formas muy distintas. Se puede definir en términos monetarios, ¿no?, para la organización. Se puede definir en términos solo de éxito académico, pongamos conseguir una buena puntuación en la EBAU, aunque este no es el caso. Y eso da mucha información sobre lo que es la organización, ¿no?, y lo que pretende. También, si sus objetivos son monetarios y persigue el bienestar de los trabajadores, ¿no?, eso se ve también en qué significa el éxito, no solo de los que asisten a la formación, sino también de los trabajadores de la institución, ¿no? Yo creo que en este sentido Tomillo es una institución diferencial, precisamente porque se centra en contextos vulnerables, y esto tiene muchísimo valor, ¿no? Bueno, yo aprovecho porque tengo otra cosa que aportar al tema del éxito. Es una palabra con muchas variantes, ¿no? Digamos que la opinión pública, el éxito a veces lo mide desde lo individual, ¿no? El éxito de una persona, el número de seguidores que tienes no sé dónde, el éxito de un producto, el éxito de una empresa. Hablamos de otra cosa, por supuesto, pero creo que habría que añadir o trabajar con otro concepto, ¿no?, que es el de reconocimiento del logro. Es decir, cuando tú reconoces que algo funciona, tenga o no sus defectos, que hay unos logros, no estás hablando tanto de éxito, sino de que algo está haciendo lo que considera que debe hacerse y está repercutiendo de una manera determinada en su objetivo, en su proyecto, ¿no? El éxito muchas veces lo que hace es borrar ese reconocimiento externo del logro, ¿no?, de lo que uno está haciendo. Entonces, bueno, yo es por puntualizar un poquito, ¿no? Yo hablaría de éxito relacionado con el reconocimiento del logro que Tomillo lleva años recibiendo, y esperamos que siga recibiéndolo, ¿no? Porque es así, además, es así. Sí, perdonad, y que hablábamos antes, hablaba Miguel del impacto social. Para mí, quería añadir que el impacto social creo que comienza precisamente con el cambio de las personas, y esto es especialmente importante en los contextos vulnerables. ¿Por qué? Porque un joven que en principio se ve que no tiene un futuro fácil, que no tiene las condiciones para alcanzar una vida mejor, cuando entra en estos programas de formación y se da cuenta que puede tener esta salida positiva de la que estamos hablando, que yo creo que eso, cuando ve que tiene unos objetivos para su vida, primero cambia su entorno familiar también. A través del entorno familiar y más allá el entorno de sus amigos, y a partir de ahí puede cambiar también la situación, el contexto en el barrio en el que vive, ¿no? Por tanto, ese impacto social yo creo que procede precisamente de esa confianza, ¿no?, de los jóvenes en sí mismos y de su potencial para progresar socialmente. Arturo, seguimos contigo. Sí. ¿Podrías explicar en qué consiste el trabajo que está realizando vuestro equipo dentro del proyecto Orienta Más? Pues sí, no es fácil definirlo porque es una cuestión bastante técnica, pero voy a tratar de resumirlo con algunos conceptos, ¿no? Lo primero, nosotros estamos haciendo una evaluación externa de un proyecto, como es Orienta Más, ¿no? Es importante que sea externa. Y en este caso lo hacemos desde una institución de prestigio como es la UNED y un grupo de investigación como estaba con experiencia en este tipo de trabajo, porque al ser externo procuras más objetividad a la evaluación que si son los que están dentro, ¿no? Lógicamente los que están haciendo la evaluación, ¿no? Y nosotros lo que vamos a ver es, la Fundación Tomillo ha hecho un trabajo de sistematización de todos los procesos educativos y organizativos que vienen desarrollando, pues pongamos en los últimos 20 años, se han puesto a sistematizarlo para que
a lo largo de toda la organización, que tiene distintos programas, por la formación profesional básica, el grado medio, la formación para el empleo, etcétera, que unos principios generales se apliquen como, digamos, los buques insignias de la organización, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y cómo se puede hacer esto, no? Porque verdaderamente es algo muy extenso y es muy complejo. Pues bueno, realmente lo que pretendemos es evaluar la eficacia y el impacto de lo que es este proyecto, ¿no? Y hay temas fundamentales, pues como puede ser el proceso de acogida de los estudiantes, el seguimiento que se les hace, y luego queremos comprobar también sobre lo que hablábamos antes, estas variables no cognitivas, como son las competencias socioemocionales, como es la autonomía juvenil, ¿no? Y luego también otras variables más directamente relacionadas con esta salida positiva, que puede ser la empleabilidad de estos jóvenes, ¿no? O si siguen formándose más allá, después de terminar los ciclos formativos o los cursos que estén cursando, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Pues nosotros lo estamos haciendo con lo que se llama una metodología de métodos mixtos, que combina una aproximación cuantitativa, y cuando hablamos de cuantitativo para el público en general, pues es cuando utilizamos números, y estos números se recogen a través de estas medidas, como son cuestionarios, como son escalas, ¿no? Y mediante esas escalas, pues recogemos, por ejemplo, mediante esos instrumentos, puntuaciones en cómo están en las competencias socioemocionales, pongamos por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo podemos comprobar si mejoran gracias a este proyecto Orienta Más? Pues esto se hace también con un determinado tipo de diseño, que en este caso es un diseño que se llama pretest posttest con grupo de control. Y se preguntará a la gente, ¿y esos palabras qué significan? Pues es algo muy sencillo. Pretest significa que hacemos una medida antes de empezar el proyecto, antes de empezar con la formación. Los chavales llegan a sus cursos y ese mismo día o durante la semana que están empezando se les aplica unas pruebas, ¿no? Se aplica todo el programa, toda esta metodología de la que estamos hablando, que está sistematizando la Fundación Tomillo, y al cabo, dependiendo de los cursos, si dura 2 meses, al final de los 2 meses, si es un curso de formación profesional de grado medio, pues al final de los 8 meses que dura la formación, se vuelve a juntar a los jóvenes y se les vuelve a aplicar, ¿no?, estos instrumentos. Con lo cual volvemos a obtener unas puntuaciones. ¿Qué hacemos? Pues comparamos las puntuaciones del principio con las puntuaciones del final. ¿Qué espera la organización? ¿Qué espera Tomillo? Pues que hayan aumentado las competencias socioemocionales al final, después de ese año de intervención educativa, ¿no? ¿Y qué significa que se hace con un grupo de control? Pues que tenemos que verificar también que lo que, digamos, este programa, este proyecto de la Fundación Tomillo tiene unas características diferenciales que permite que estas competencias aumenten de forma superior a que si no lo hiciéramos o como lo hacen otras organizaciones. Entonces, lo que cogemos son organizaciones, centros que están en unos barrios y con unos estudiantes de características similares a los que tiene la Fundación Tomillo, y hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos instrumentos al principio, aplicamos instrumentos al final, también se ve esas diferencias entre el principio y el final, y luego se comparan con lo que hemos obtenido en la Fundación Tomillo, ¿no? Es una doble comparación. Pero esto, claro, no se puede quedar aquí porque estos son solo números, y por tanto lo combinamos con este enfoque cualitativo, por eso se llama métodos mixtos. ¿Qué hacemos aquí? Tratamos de comprender e interpretar de una manera mucho más profunda los resultados que se obtienen desde una visión cuantitativa, y eso se hace con técnicas pues como es la observación, las entrevistas, los grupos focales, y además nos aportan mucha información de todo el proceso que se lleva en la formación, ¿no? Pero aquí el gran experto es mi compañero Miguel Melendro, y te voy a pedir que me ayudes también con esta parte cualitativa. Bueno, pues muy brevemente, porque lo has explicado muy claro, ¿no? La parte cualitativa, Arturo ha definido muy bien que busca ilustrar más los números, ¿no? A veces puede que hasta contradecirlos, ya veremos, ¿no? Pero sobre todo busca recuperar la voz de las personas que están ahí, ¿no?
Se hace observación en espacios formativos, donde están los profesores con los jóvenes, con las jóvenes, ¿no? Se hacen grupos focales de jóvenes para escuchar qué opinan de lo que está pasando, ¿no? Con profesores para que nos digan también, entrevistas con técnicos, con directivos. Es decir, es una búsqueda de información en esa ruta compartida que nos ayuda a entender cómo entienden los demás lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Explicado con terminología de metodología cualitativa es complejo porque esto pues lleva todo un proceso de trabajo. Trabajamos con la Grounded Theory, con la teoría fundamentada, con un enfoque sistémico, entre constructivista y sistémico, bastante reciente. Entonces lo que hacemos es, porque se sitúe las personas que no saben cómo se analiza esta información. Claro, una cosa es hacer un grupo focal y después analizar toda esa información cuando hay 30 grupos focales, 15 entrevistas, unirlo todo, trabajarlo. Hay un sistema informático que es tenemos a LASTI, que es el programa informático con el que trabajamos, pero en definitiva es un proceso. La Grounded Theory, Glasser y Strauss la plantearon a finales de los años 60, principios de los 70, ha tenido muchos desarrollos. Lo que plantea es que hacemos un muestreo teórico consecutivo, constante. Es decir, vas viendo qué información, vas ubicando qué información te han dado, qué tienen que ver, cómo se categoriza esa información y qué relaciones hay entre la información que hemos recibido, primero de cada grupo, de los jóvenes, de los profesores, de los directivos, y después entrecruzamos, hacemos triangulaciones consecutivas con rediseños de las preguntas que hacemos para ir completando lo que queremos saber, hasta que tenemos una síntesis de qué está ocurriendo en la institución que explica o puede explicar parte de los resultados que se han obtenido. Y de otro lado, qué elementos no esperados se pueden encontrar, porque surgen muchísimos elementos que en el papel escrito no estaban, ¿no? Lo que dice la gente tiene a veces mucho que ver y otras veces menos, ¿no? Todo esto le da una riqueza al modelo muy importante y presupone que después haya unos momentos de debate donde esto se pueda transitar entre los protagonistas, ¿no? Y los escenarios en los que estamos. Bueno, súper interesante. Creo que Marta y yo estamos deseando ver resultados. Ver los resultados, sí. Todavía nos queda un poquito, pero sí. Arturo, ¿es posible medir con objetividad aspectos que parecen tan intangibles como las competencias socioemocionales? Bueno, pues es una pregunta muy, muy controvertida y no sé ni siquiera si Miguel y yo estaremos de acuerdo en esta cuestión, ¿no? Vamos a ver, no podemos olvidar, y ya lo decíamos antes, que aquí trabajamos en ciencias sociales, ¿no? Y esto no son ciencias experimentales y, por tanto, trabajamos con personas, ¿no? Si hablamos de las ciencias experimentales, pues podemos decir que para medir la longitud tenemos el metro y eso no está sujeto a discusión. Pero en ciencias sociales medimos lo que denominamos constructos, que son variables abstractas que son mucho más difíciles de medir. Pongamos un ejemplo que entiende todo el mundo, ¿no? La inteligencia, ¿no? El cociente intelectual es algo que está reconocido, que se mide con test y que todo el mundo da credibilidad, ¿no? a los resultados de estos test. Pero la inteligencia se puede medir de 1.000.000 de formas diferentes. Y de hecho, lo que necesitamos en las ciencias sociales, en concreto en educación, es una buena definición del constructo. Cuando hablamos de constructo son estas variables latentes, estos grandes conceptos como es la inteligencia o en nuestro caso como es la competencia socioemocional. Pero sí digo y sí afirmo que en ciencias de la educación, en psicología, tenemos la psicometría, podemos llegar a variables objetivas. Es decir, tenemos procedimientos estandarizados de medida y sabemos obtener datos de si las pruebas son fiables, si son válidas y de cuál es el margen de error de la medida, ¿no? Que esto también sucede en las ciencias experimentales. También cuando mides con un metro puedes tener unos errores mínimos de medición. El error en la medida siempre existe. Por tanto, ¿se puede medir objetivamente? Sí, pero trabajamos con personas y estas medidas siempre van a tener un límite que viene dado por las personas con las que trabajamos, porque trabajamos con personas, vamos, en definitiva. Por eso no podemos quedarnos solo con el número, porque tal y como yo lo veo, la persona es mucho más que un número y su complejidad, ¿no?
es mucho más alta que esta y más bonita, por otra parte. Miguel, ¿qué puedes aportar? Y cuéntanos también qué herramientas o enfoques pueden ayudarnos a hacer esto. Bueno, pues tenemos las escalas, que es lo que se está aplicando. Tenemos una de ellas que es la de autonomía, por ejemplo, que llevamos os hablo de ella porque llevamos años con la escala. Ahora se está aplicando en Francia, se aplica en Estados Unidos. Es una segunda escala que hemos construido. Así se construye la objetividad, entre comillas, ¿no? Como dice Arturo. Efectivamente, hay muchas formas de entender qué es la autonomía. Por ejemplo, la autonomía no es una competencia socioemocional exclusivamente, ¿no? Tiene elementos de metacognición y nosotros aportamos desde ahí pues, una idea de autonomía que yo creo que tiene mucho que ver con cómo trabaja Tomillo, con cómo trabajan las entidades sociales, con cómo queremos interpretar el mundo, ¿no? Cuando hablamos de justicia social, de solidaridad. Una idea de autonomía no como competencia, como competición. Parece que la autonomía puede ser, yo voy a ser capaz de conseguir yo un montón de cosas, soy autónomo, las consigo. Para nosotros la autonomía es siempre con el otro, porque vivimos con los demás, ¿no? Y en ese sentido, por poner un ejemplo claro, ¿no? de lo que estamos viendo, la autonomía tal y como está concebida en el esquema que tenemos del constructo, incluye la proactividad de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Hasta dónde somos capaces de decidir que vamos a hacer algo, hasta dónde lo analizamos metacognitivamente. Soy capaz de analizar lo que he hecho, lo valoro, me sirve, no me sirve, volvería a hacerlo. ¿Hasta qué punto esa evaluación es responsable? Introducimos el tema de la ética, porque es esencial. O sea, tú no puedes evaluar algo siendo persona si no evalúas qué pasa éticamente, eso cómo afecta a los demás, cuáles son las consecuencias, ¿no? Y evaluamos también si hay un compromiso social en ese proceso de autonomía. Si tú eres autónomo simplemente por cumplir tus objetivos o si consideras que hay otras personas contigo que van a ayudarte a ser autónomo y que van a ayudarte a construir sociedad, ¿no? Ese es el concepto, de alguna manera, que estamos utilizando. ¿Qué resultados nos va a dar? Pues bueno, lo que nos digan los jóvenes en las pruebas que estamos pasando sobre ese tema, más lo que nos cuenten en toda la parte cualitativa, ¿no? Marta, cuando se trata de evaluar el incremento de la autonomía y el desarrollo de competencias socioemocionales en jóvenes procedentes de contextos desfavorecidos, ¿cómo puede integrarse la variable de su contexto en el diseño metodológico de la evaluación? Pues mira, yo creo que es importante, es un tema que no hemos entrado mucho, ¿no? Si hemos mencionado que en Tomillo intervenimos con jóvenes que en muchos casos vienen de contextos desfavorecidos, ¿no? Entonces, es verdad que en muchos casos vienen de un ecosistema que les limita o que les coloca en una situación de desventaja con relación a otros jóvenes que han tenido más oportunidades en su vida desde que han nacido. Partiendo de ahí, claro, eso es un elemento que es súper importante cuando tú realizas una evaluación a la hora de recoger los datos, de analizarlos y de interpretarlos, lógicamente. Y en la parte del diseño metodológico, pues yo puedo mencionar algunos aspectos muy concretos. Por ejemplo, en el diseño del cuestionario, pues tú tienes que tener en cuenta que tienes jóvenes que a lo mejor no hablan bien el idioma español. O sea, estas son cosas que nos estamos encontrando y que nos hemos encontrado en esta evaluación y te lo pueden ratificar Miguel y Arturo, ¿no? Jóvenes que no hablan bien el idioma español, que tienen dificultades en competencias lingüísticas o incluso en entender los contenidos a la hora de entenderlos. Entonces tú tienes que empezar a diseñar, por ejemplo, lo que decía, un cuestionario en un lenguaje muy determinado. No puede ser un cuestionario muy largo porque se cansan, porque pierden la atención, necesitan ser acompañados cuando se está aplicando el cuestionario. Para eso están viniendo los equipos el equipo de la UNED a aplicar el cuestionario, etcétera, ¿no? Entonces eso sería, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo sería el relativo a las dimensiones de análisis que se analizan en el cuestionario. Porque si tú sabes que el joven tiene ciertos elementos de desventaja en su vida, en su contexto personal, familiar, etcétera, ¿no? Pues tú tienes que integrar eso en las dimensiones de análisis y preguntarlo. Hay preguntas que tienes que plantear en la encuesta, desde la renta hasta el barrio en el que viven, si tienen fracaso escolar anterior o si han faltado al sistema escolar, si han dejado de asistir a clase. Creo que el tema de renta ya lo he comentado, el barrio, bueno, una serie de variables que luego son las que te permiten hasta cierto punto determinar cuál es la situación de desventaja del joven y integrarlo en el análisis, ¿no? Y llevarlo al análisis. Y luego hay otro caso
en el que tienes que tener en cuenta este contexto es en el cuándo y cómo aplicas determinadas herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos jóvenes que vienen a cursos de formación para el empleo y que lo que pretenden es hacer un curso para integrarse rápidamente en el mercado laboral. Entonces, si estás incurso en un proceso de evaluación en el que necesitas contactar con esa persona, pues a lo mejor cuando ya ha terminado su formación, ya se ha insertado laboralmente y no podemos acceder a él o a ella para preguntarle, porque claro, por su situación económica tiene que entrar al mercado laboral lo antes posible. Entonces, realmente esta es una variable que, bueno, a veces cuesta más o menos integrarla, pero que desde luego en las herramientas y en el diseño de la evaluación y luego, posteriormente, en otras fases hay que intentar integrarla, ¿no? Miguel, a medida que implementamos diferentes herramientas de medición, ¿qué desafíos habéis identificado en su aplicación práctica y qué aprendizajes destacaríais de estos procesos iniciales? Pues bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante porque realmente las cosas pasan, ¿no? O sea, uno está evaluando, pero pasan cosas todos los días, ¿no? Como las que comentaba Marta, por ejemplo, ¿no? Te encuentras dificultades, pero luego te encuentras muchas realidades, ¿no? Tienes que ir cambiando, como os decía antes, cambiando sobre todo en cuál es más fácil, cuantitativo es más complicado, pero en cuál puedes ir cambiando el guión y adaptándolo a lo que te vas encontrando, ¿no? Te encuentras emociones, te encuentras personas que lloran de felicidad o de desesperación, ¿no? Entre comillas, de impotencia ante ciertas situaciones. Te encuentras pues algo que para lo que es muy útil hacer evaluación, que es los procesos entrópicos, son los procesos en relatividad, en teoría de la relatividad, que hacen que un sistema vaya cayendo en una inercia que le hace desaparecer, porque reproduce esquemas que le llevan a un final si no hay un cambio, ¿no? Vamos buscando qué elementos son los que podemos identificar relativos a ese cambio y también las inercias que pueden hacer que el sistema deje de funcionar. No sé, es una explicación un poquito teórica, pero creo que es otra de las cosas que buscamos, ¿no? Entonces sí, es un proceso vivo, yo creo que es muy importante y además las personas frente a la evaluación reaccionan, unas de una forma, otras de otra, hay que explicar, hay que contar por qué lo hacemos, esto es importantísimo, entonces es un proceso vivo, yo creo que hay mil aprendizajes ahí en medio. Arturo, algunas de las debilidades identificadas en una evaluación como la que estáis realizando en Tomillo pueden ser comunes a otras entidades. ¿Cómo podría la evaluación fomentar un aprendizaje compartido entre organizaciones que trabajamos en contextos similares? Bueno, yo creo que lo hemos mencionado de alguna forma a lo largo de esta entrevista y es que cuando se obtienen los resultados de la evaluación tiene que haber un proceso, digamos, de comunicación, ¿no? De comunicación de resultados. Y esto, sin duda, es lo que permite a otras instituciones, a otras organizaciones, poder aprovecharse, digamos, de las evidencias de lo que funciona en los procesos que estamos estudiando, ¿no? Y yo creo que también el tener grupos de control que pertenecen a otras instituciones, para nosotros ha sido una oportunidad para poder explicarles lo que es Orienta Más, para que tengan ellos esta información y a su vez, como también estamos realizando mediciones en sus organizaciones, poder obtener datos sobre unas competencias a las que se está dando una relevancia especial, ¿no? Yo creo que esto crea sinergias entre organizaciones y además lo vemos en algún encuentro que hemos tenido como fue el aniversario de la Fundación Tomillo, ¿no? Pues que enseguida se contacta, qué interesante, cómo estáis haciendo esto, cómo lo podemos aplicar y es lo importante de estas grandes evaluaciones, ¿no? Que sus resultados pueden llegar a otras organizaciones. Pero luego yo querría añadir algo. Justamente el otro día tuve una reunión con una organización, que no voy a decir el nombre aquí porque no me parece elegante, que nos comentaron que ellos estaban en un proceso similar de plantearse preguntas, en este caso sobre un programa de alumni que ellos tienen, o el análisis que ellos querían hacer era más de impacto a largo plazo, que es un tema que yo creo que es un melonazo en evaluación, de hecho nosotros mismos lo tenemos, ¿no? El cómo ver realmente cuál es el impacto de tu intervención a medio y largo plazo.
Y eso yo creo que tiene su dificultad adicional. Si ya evaluar lo que está ocurriendo ahora es complicado, a largo plazo ni digamos. Pero yo decía que esta organización se planteaba preguntas que nosotros ya nos habíamos hecho. Entonces, yo compartí con esta persona algunas de las cosas que estábamos viviendo, dudas, incertidumbres, pero también aprendizajes que hemos ido haciendo, porque yo creo que uno de los grandes valores de la evaluación es que no es algo que es finalista, sino que tú realmente vas en el proceso. También Miguel decía, es que es un tema dinámico que se va como reconstruyendo sobre la marcha. Pues esto pasa igual. Entonces nosotros sí que hay cosas que hemos aprendido ya. Yo lo compartía con este chico y él me decía, me ha venido muy bien esto que me has contado. Digo, vamos a seguir hablando porque por momentos que estáis transitando y dudas que os estáis planteando como organización, nosotros ya las hemos, digamos, superado, ¿no? Estamos como en el momento siguiente y bueno, realmente también nuestra evaluación también tiene vocación de luego poder compartir no ya resultados de lo bien o lo mal que lo hacemos, sino de cuál es el proceso de aprendizaje que hemos vivido, que estamos viviendo como organización. Sí, esto es lo que se llama también transferencia al conocimiento, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho en este grupo, ¿no? Y es cómo la universidad también, digamos, aporta a la sociedad todo este conocimiento que obtiene a través de los proyectos de investigación y a través del dinero que con los impuestos se pone en las universidades y en la investigación. Y quería añadir también sobre los retos y dificultades que decías en la evaluación. También se nos plantean problemas que no estaban previstos y en relación con lo que decías, Marta, que son estas medidas, por ejemplo, que tenemos planteadas a 6, 12 y 18 meses, ¿no? Que dices, bueno, en este mundo que vivimos ahora tan desconfiado, entre comillas, con esa fuerte protección de datos, ¿cómo contactas luego con estos estudiantes donde ya tienes que pedir un permiso para tener su correo electrónico, donde quizás por su situación cambia más fácilmente de teléfono o de correo electrónico? Pues esos son unos retos que estamos afrontando y que se afrontan sobre la marcha. O sea, tenemos que aprender haciendo y ver qué resultados obtenemos. Yo hay una cosa en la que no estoy muy de acuerdo contigo. La transferencia la hace la universidad a las entidades sociales y viceversa. La transferencia recursiva, que es un concepto nuevo de transferencia, quiere decir que nosotros estamos aprendiendo un montón. Claro. Con vosotras, con Tomillo, con sus profesores, con sus jóvenes. Es decir, todo el mundo aprende. Y de hecho, yo creo que, no estoy de acuerdo, ya sé que estamos de acuerdo los dos, pero por darle un poco de vidilla al debate, ¿no? Yo creo que un paso que tendríamos que dar, porque ya tenemos previstas actividades, no sé si este punto es más adelante, creo que vamos bastante de tiempo regular, ¿no? Hay una serie de elementos de transferencia que ya están vistos, que hay que devolver, pero yo plantearía una posibilidad aquí mismo, que yo creo que puede ser muy interesante, y es que también la evaluación tuviera una evaluación de parte de Tomillo. Es decir, que haya una devolución. Es como una metaevaluación, ¿no? Que jóvenes, lo hemos hecho alguna vez, sí. Es muy interesante, que jóvenes, que profesores, con los resultados, devuelvan y nos devuelvan, porque es la forma de aprender nosotros también, qué les ha parecido, qué es lo que rescatan, y es otra forma de que se interiorice la evaluación por el propio dispositivo, que la gente sienta que las evaluaciones son suyas, no son de nadie más que para ellos y de ellos, ¿no? Marta, desde tu perspectiva como directora de estudios e innovación social, ¿crees que es importante contar con un modelo sólido de seguimiento y evaluación para garantizar la eficacia de nuestra intervención? Pues fíjate que te voy a decir yo, que soy directora del área de estudios. Pero más allá de eso, yo creo que tengo la suerte de estar en una organización que lleva muchos años, pero muchas décadas, voy a decir, hablando de generar evidencias de lo que hace y programar y reprogramar sobre las evidencias que genera. Y de hecho somos una de las pocas organizaciones del tercer sector, del ámbito socioeducativo, de nuestro contexto geográfico, que tiene un departamento que se dedica, voy a decir, casi en exclusiva a eso, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir yo? O sea, creo que la pregunta se responde sola, ¿no? Hay esa convicción, yo también lo creo. Creo que es relevante tener sistemas de seguimiento del trabajo que haces con las personas. Creo que es justo, creo que es transparente, creo que es responsable hacerlo. O sea, soy una convencida de eso, pero por muchas razones, también por razones éticas y morales, ¿no?
Creo que eso ayuda, como decía, a que los programas sean más eficaces, porque al final tú estás generando una evidencia y replanteándote todo el tiempo si lo que estás haciendo es correcto, si es eficiente, o sea, si es eficaz, si estás usando bien los recursos y si eso ayuda a los jóvenes en la dirección en la que nosotros nos planteamos. Pero es que además también me parece, y volviendo a ese tema de la evaluación como algo muy procesual, que también es igualmente importante ver la coherencia y la consistencia entre lo que tú como organización dices que haces y lo que de facto haces, ¿no? O sea, lo que tú diseñas y cómo al final acabas aplicándolo, porque el camino, la distancia es muy larga, ¿no? Y creo que esa parte es riquísima y esa parte es más oscura, no se ve tanto porque los resultados no son tanto hacia afuera, no lucen tanto en términos de impacto, ¿no? De números, de lo que somos capaces de hacer, de cómo contribuimos a la sociedad, pero tiene mucho que ver, como digo, con evaluar o revisar la consistencia en tu misión, en cómo esa misión se aplica y en lo que finalmente tú haces, ¿no? Y cómo intervienes. Así que creo que es algo muy relevante y por lo que todas las organizaciones deberían apostar en la medida de lo posible, ¿no? Miguel, ¿qué aportes transversales crees que tiene una evaluación en las organizaciones sociales? Pues hombre, he comentado alguno ya, ¿no? El tema de la entropía es muy importante, la transversalidad hace que se encuentren los puntos nodales del sistema. Es un concepto. El de punto nodal es muy sencillo. Cuando tú tocas en ese espacio, en ese punto, en esa forma de hacer, el sistema cambia. Y si no tocas, el sistema se mantiene y sigue su dinámica sin cambiar. El modelo Orienta Más quiere ser un punto nodal, quiere ser un espacio, parte de él lo será, otra parte no, donde tocando cambian cosas, se hacen de otra manera. Ese es un elemento de transversalidad, identificar esos espacios y que lo identifique toda la entidad y sepa que por ahí las cosas cambian, es muy importante. Esa es una devolución transversal de la investigación. Y la transversalidad implica precisamente lo que decía antes de la evaluación de la evaluación. Es decir, que todos nos pongamos a la tarea y sintamos que la evaluación es nuestra y que podemos hablar con los demás de qué opinas, si estás a favor, en contra, qué harías, qué no harías, para poder de alguna manera ponerse de acuerdo en qué es lo que saca adelante a una entidad, que yo creo que pasa con mucha naturalidad, ¿eh? Ni siquiera muchas veces es algo expreso, explícito, pasa en la práctica, pero bueno, si se hace de una forma intencional puede dar mucha riqueza a lo que sería una parte más de este proceso de evaluación. Sí, y después sucede también, por ejemplo, que cuando realizas una evaluación de este tipo, te das cuenta de algunas cosas que no tenías planificadas o que no tenías pensadas. Pues, por ejemplo, puedes creer, pongamos el tema de las competencias socioemocionales, que todo el personal, el profesorado, los profesionales están muy concienciados con que esto es importante y es un punto central, y a lo mejor te encuentras con que resulta que no tienen esa conciencia y que están volcados, ¿no?, en otras dimensiones. Entonces, esta evaluación también que afecta a los directivos, al profesorado, los profesionales y los estudiantes, tiene esa transversalidad que te hace ver la organización en su conjunto y tomar una foto, y una foto de proceso además, sobre lo que está pasando dentro de la organización en relación con el proyecto. Bueno, Miguel, Arturo, Marta, llegamos al final de esta conversación, pero antes de irnos me gustaría que habláramos brevemente de la evaluación que se está llevando a cabo en este momento en Tomillo, ¿no? Ya hemos hablado que se trata de una evaluación del modelo de intervención de la Fundación, llevada a cabo desde el Grupo TABA, y que aún no ha concluido. ¿Cómo podemos garantizar que los resultados de una evaluación no se queden solo en datos, ¿no?, sino que impulsen acciones concretas de mejora en la implementación, en el diseño de los programas y en su aplicación a todos los niveles? Procesos, metodologías, equipos. Marta, si quieres, concluye tú, la primera. Pues, a ver, para mí lo que es muy clave es que la evaluación, primero, no la veamos como algo finalista, sino algo más procesual, y luego que sea algo que se comparte con el resto de la organización, que se comparte y que la organización se apropia. Yo creo que la evaluación, como proceso, no se puede quedar encapsulada en un departamento, por ejemplo, como el mío. O sea, no tengo yo o mi equipo que tener el conocimiento técnico y aplicarlo y que parezca que esto es un tema que nos compete o nos atañe solo a nosotros, porque para aplicarla, para hacer una evaluación como la que estamos haciendo ahora con la ONED, se requiere un aparataje, un montaje enorme,
Hay que hacer pedagogía de la evaluación, los equipos tienen que entenderla. De alguna manera, creo que no puede haber éxito en la realización de la evaluación si no hay una apropiación por parte de docentes, educadores sociales, no voy a hablar ya de la directiva, o sea, sin el impulso y el compromiso de la directiva de la organización no es posible hacerlo, ¿no? Pero creo que en buena medida que esa evaluación fructifique o tenga un resultado en una aplicación posterior de los aprendizajes, depende de que el equipo, la organización se apropie de ella. Al final estamos hablando de generar una cultura de evaluación que es tan difícil, ¿no? Que no se... O sea, porque la evaluación afecta a todo el mundo, afecta a todos los profesionales, afecta a la intervención directa con los jóvenes, no es un tema, ya decía yo, o sea, como decía antes, ¿no? Que se tenga que quedar encapsulado en un departamento. Tiene que haber una comprensión y un acompañamiento por parte del resto de equipos. O sea, eso creo que es un factor fundamental. Sí. La evaluación, si no va dirigida a la toma de decisiones, no tiene sentido. No se puede quedar en un informe, ¿no? Y para eso la dirección de la organización es fundamental, ¿no? En que tenga claro qué va a hacer con los resultados que le devuelven los evaluadores. En esta evaluación, como decía Marta, fijaos que vamos a aplicar unas 2.000 pruebas a los estudiantes y unos 100 intervenciones cualitativas en torno a entrevistas, grupos focales, observación. O sea, estamos hablando de un volumen muy grande que nos va a dar, digamos, una visión bastante veraz y compleja de lo que está sucediendo con este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle esa utilidad a los datos. Nosotros hemos querido utilizar además pruebas que sean abiertas, es decir, que no sean pruebas comerciales por las que haya que pagar. Eso fue uno de los acuerdos que tuvimos con Tomillo. Y Tomillo nos planteaba también la posibilidad de poder continuar por ellos mismos, ¿no?, estos procesos evaluativos. Y a mí me parece que eso está genial, porque primero es una conciencia de que esto no puede terminar aquí, y lo segundo, que no sean dependientes de equipos externos como nosotros. Y nosotros, por supuesto, les vamos a dar todo nuestro know-how para que ellos puedan ya, independientemente, o decíamos, ¿no?, oye, pues me llamas y damos una sesión de formación a quien haga falta, ¿no? Pero esta conciencia de continuidad, esta cultura de evaluación, es un punto realmente decisivo para que esto funcione. La evaluación formal de la que estamos hablando, porque hay otra informal, la que haces tomándote un café con los compañeros, la que haces no haciendo o haciendo el doble, esa existe. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que lo implícito se explicite, porque puede ser muy rico. A veces tomando un café oyes cosas impresionantes de cómo se trabaja, ¿no? Por eso el tema de la quali intentamos sacar esos contenidos. Seguramente no lleguemos porque es muy difícil a sacarlo todo, pero yo creo que quien escuche esto, si son trabajadores de Tomillo, personas que trabajan en una entidad, creo que lo importante precisamente es formalizar hasta donde se pueda, para poder compartir lo que es informal y se habla con dos, con uno por aquí, con otro por allí, porque eso enriquece a todos, ¿no? En ese sentido, hay que dar cancha para que esta evaluación sea de todos y hay que abrir las posibilidades para que nunca acabe, porque realmente es cierto, Tomillo habrá tenido en sus años de experiencia una evaluación en el 2014, otra una que viene de un lado, otra de otro. Lo importante es que cuando entras, si sales, quede algo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con los chavales de alguna manera? Les acompañamos, entramos en sus vidas, pero sus vidas son de ellos. El tema es que se queden con algo, ¿no?, que les sirva para vivir en sociedad de otra manera, ¿no? Y un pequeño apunte más, y es que cuando hablamos de evaluación nos ponemos en contra. Sí, ya, nos encontramos. Esto me están observando. Cuando entramos en una cultura de la evaluación es como que nos acostumbramos a que estamos no evaluados para decir no vas a cobrar este año los objetivos, ¿no? Tú pagas por objetivos, sino porque estamos comprometidos con un proceso de mejora. O sea, yo como entiendo la evaluación es siempre unida a un proceso de mejora y no a procesos de sanción. Y en este caso la tenemos así enfocada, ¿no? Entonces, hay que vencer esas resistencias también, que las sigue habiendo, ¿no? Que cuando hablas al personal de vamos a hacer una evaluación, pues ya te pones un poco como ojito que está pasando aquí, ¿no? Entonces, esas barreras se van venciendo poquito a poco en la medida que vas haciendo las evaluaciones y realmente ves que esos resultados te sirven para mejorar tu propia práctica, para mejorar la organización y
en término final para mejorar la vida de nuestros estudiantes, especialmente en estos contextos difíciles. Hoy hemos hablado de la evaluación socioeducativa desde una perspectiva práctica, explorando cómo evaluar nuestro impacto no solo nos ofrece claridad sobre los resultados, sino que también nos impulsa a mejorar continuamente. La evaluación nos permite detectar qué funciona, qué ajustes se necesitan y cómo podemos lograr que nuestras intervenciones generen un cambio real positivo y sostenido en la vida de los y las jóvenes. En Fundación Tomillo entendemos que evaluar no es solo una herramienta de supervisión, es una herramienta de transformación. Es una manera de asegurarnos que el desarrollo de competencias socioemocionales y la salida positiva de los jóvenes no sean solo aspiraciones, sino logros concretos y medibles. El trabajo del equipo liderado por Miguel Melendro y Arturo Galán está siendo clave para avanzar en esta dirección. Gracias a su enfoque, no solo estamos entendiendo mejor el impacto de nuestro modelo de intervención, sino también identificando áreas de mejora que ya están aplicándose en el proyecto Orienta Más y en la Fundación en su conjunto. Gracias a los tres por compartir vuestra visión y por el trabajo que estáis liderando. Para quienes nos escucháis, os dejamos una invitación. Veamos la evaluación como un aliado estratégico, no como una tarea pendiente. Porque cuando evaluamos con rigor y propósito, no solo entendemos nuestro impacto, sino que también damos la oportunidad de mejorar. Nos vemos en el próximo episodio de Orienta Lab, donde seguiremos explorando herramientas, aprendizajes y caminos para innovar en la intervención socioeducativa. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.